¿Qué tal, amigos de historias de terror? Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar hasta todos ustedes con una historia. Se dice que la maldad no tiene límites, y la verdad no sé si yo sea muy pesimista, porque creo que el futuro cada vez es peor, y también cada vez es más difícil encontrar la empatía y el compromiso. La espiritualidad tiene esta fuerza, pero yo no entiendo cómo los seres humanos tenemos la estúpida idea de borrar de la tierra a uno de su misma especie. La verdad es de que le hemos fallado a todos, a Dios, a nuestros valores, a la cultura. Sé que existen personas buenas y he conocido a personas que son muy justas, y estas personas son nuestra luz, pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento La Venganza. Supe que mi esposa me engañaba con su jefe. Yo lo investigué por semanas y cuando por fin los descubrí, un pistolero ya me estaba llenando el cuerpo de plomo en plena calle y a la luz del día. El amante de mi esposa era un abogado corrupto con influencias políticas y con una enorme cuenta bancaria. Mi mujer era su secretaria. Cuando ella iba supuestamente al café con sus amigas, en realidad se metía con él a un departamento que ya habían rentado. Con el tiempo, yo les empecé a estorbar. Él no tenía hijos y quería robar mi familia. El abogado le dijo a mi esposa que él podía darle una mejor vida a mis hijos, un automóvil para que fueran a la universidad privada. Así, con eso fue con lo que la compró. También le comentó que podía quedarse con el dinero del seguro de vida y con el dinero que descontaban de mi cheque. Ella estuvo de acuerdo, argumentando que lo hacía por los hijos, y así planearon mi asesinato, y lo hicieron ver como un ajuste de cuentas entre mafiosos. Yo, un simple guardia de seguridad de una empresa privada, y que por las noches laboraba de velador en otra compañía, no representaba para ellos un peligro en sus planes. Ellos no sabían que en mis escasos ratos libres los vigilaba de cerca. Sin embargo, yo no podía hacer nada al respecto. Aquel hombre pagó para que cortaran mi existencia y también le pagó a la policía para que estuviera de su lado. Él podía comprarlo todo, incluso mi vida. Después de ser acribillado, desperté. Así es, regresé de las penumbras, pero como un espíritu que retorna después de una muerte violenta. Esto para ajustar cuentas. Era para cobrar la venganza, para morir a gusto. Eso supuse, aunque ningún ser superior me lo aclaró. Yo pensé en matar a la viuda, pero no lo hice por mis hijas. Yo seguí a aquel abogado hasta su departamento, ubicado en el 10º piso de un lujoso edificio. Fumaba un puro recargado en el barandal del balcón, mientras miraba su automóvil. Pensé en empujarlo. Sería una muerte rápida y sin dolor, y él no se merecía eso. Merecía sufrir. Así que le hablé. Él no vio nada, por supuesto. Se le cayó la cara de pánico. Es más, mojó su pantalón. Le seguía hablando desde las sombras. Él creía que se estaba volviendo loco. Durante noches le provoqué trastornos. Hice que se entregara a las autoridades, pero ellos no aceptaron meterlo a prisión, ya que su libertad ya estaba pagada. Aquel abogado pedía ser encerrado en un centro psiquiátrico, y así ocurrió, pues él pagó al mejor doctor para que borrara las voces que le hablaban en su cabeza. En ese lugar lo torturé por días. Él me rogó que lo dejara en paz. A veces intentó suicidarse, pero yo lo evité. Por favor, me suplicó por las madrugadas, déjame morir ya. Sé quién eres y te pido perdón. Nunca, nunca, nunca. Ya cállate. Jamás. Sal de mi cabeza y acaba conmigo. Nunca, nunca. ¡Ya! ¿Acaso puedes pagar por mi silencio? Y así fue como de ese modo quedó ido y permaneció en un estado vegetal, pagando por sus delitos, pagando como siempre lo hacía. A mi mujer no la maté, pero desde ahora no puede dormir 10 minutos seguidos durante las noches, porque ocupamos la misma cama. Al final, todos terminamos pagando.
Esta historia la quise compartir con ustedes, pero no es la única historia que tenemos el día de hoy. La siguiente historia lleva por nombre Noche de Brujas. Yo tenía 7 años recién cumplidos y vivíamos al lado de un bosque, un lugar maravilloso y mágico, en el día, pero en las noches era un lugar misterioso y tenebroso. Mis padres me tenían prohibido entrar en ese bosque en las horas de la noche. En las noches oscuras, en aquel bosque se escuchaban ruidos muy extraños. Gritos, risas, aunque mi madre decía que eran animales y que estos hacían ese tipo de ruidos. A mí se me helaba la sangre al imaginar todos los monstruos que habitaban en aquel bosque. Una tarde, casi al caer la oscuridad, mi madre estaba atareada haciendo unas arepas para vender, mientras mi padre se ocupaba de las labores de agricultura. Mi madre ayudaba con los gastos de la casa con su venta de arepas. Estas se asaban en leña, por lo tanto, cuando había muchas por encargos, la leña se escaseaba. Así que con cierto recelo mi madre me vio y me envió en busca de leña a las cercanías del bosque. Me advirtió por todo lo que más quisiera en el mundo no adentrarme tanto. Era muy peligroso, así que salí con mucho terror. Aquel bosque me atraía en el día, pero en la noche era algo que me aterraba. Claro, no iba a poner un pie en las profundidades de aquel bosque, y yo sabía que solamente tendría que juntar la leña que estaba a las afueras del bosque. Si no se podía encontrar mucha, no importaba, las arepas podían esperar. Llegué a los límites de aquel bosque y empecé a buscar un leño ahí, otro allá. No supe cuándo ni cómo, pero se llegó la noche, y mucho menos cuando me adentré tanto en aquel bosque, viéndome en la oscuridad y dentro de aquel lugar tenebroso. Cargué mi leña y me disponía a volver a casa, cuando unas risas de una mujer me pusieron en alerta. Me oculté tras un árbol grande. Las mujeres en sí eran 6. 3 de ellas eran desconocidas para mí, pero las otras 3 sí sabía quiénes eran. Más aún, una era mi tía, la hermana de mi padre. Así que ellas llegaron a un lugar un poco despoblado, en medio de aquel bosque. Yo me quedé en un lugar donde era casi imposible huir, sin ser vista por aquellas mujeres. Aunque entre ellas estaba mi tía, algo me decía que no era bueno que me viera ahí. Pronto prendieron una hoguera y empezaron a beber un líquido. Tal vez podía ser licor, ya que reían y cantaban en un idioma que yo no entendía. Pronto, aquellas 6 mujeres se desnudaron y seguían con su canto y las risas, pero cada vez más fuerte. Se veían alegres. Desde lo más espeso del bosque llegó un hombre alto. Este vestía de negro por completo. Al llegar, besó a una por una en la boca. Después de que las besó a todas, las risas y el canto se terminó. Las mujeres cayeron de rodillas delante de aquel hombre. Él también se desnudó. Su piel era oscura, pero no era un hombre de raza negra. No, era oscura como un papel. El hombre empezó a tener relaciones con cada una de aquellas mujeres, mientras las otras danzaban alrededor. No cantaban, no susurraban, como si estuvieran recitando alguna oración. Cuando aquel hombre estaba en el acto con la mujer, este se transformaba en un demonio. Así como lo digo, era el mismo mal. La mujer, por el contrario, perdía su cuerpo y se transformaba en una sombra. No sé cómo ser más específica, era como si el cuerpo desapareciera y solo quedara su espíritu o su alma. No sabría qué decir. Después de que aquel hombre o demonio estuvo con las 6, todos bebieron de la misma copa. Nadie hablaba ya. Esto último se hizo en un completo silencio. Cuando hubieron terminado, el hombre se perdió en el bosque. Las mujeres, en un silencio, regresaron por el camino. Yo me fui detrás de ellas, a larga distancia. Esa noche no conté todo lo que yo había visto, pues las 3 mujeres que yo conocía, incluida mi tía, eran casadas. Y la verdad, yo no creo que lo que estuvieron haciendo ahí fuera con consentimiento de sus esposos. Algunos meses después, mi tía y una de sus amigas fueron expulsadas del pueblo por ser unas brujas. Si se dejaban ver de nuevo por aquel lugar, serían quemadas vivas. En aquel entonces la brujería era repudiada por todos.
Hacía algunos años que había terminado la caza de brujas, llevadas a cabo por la Iglesia Católica, pero aún la gente las perseguía y las quemaba. La tercer mujer, muy pronto la vi mendigando. Dicen que una maldición la tenía en esas condiciones. Años después entendí que todo lo que yo había presenciado era un verdadero aquelarre, y que aquel hombre visto por aquellas mujeres sí era de verdad el demonio. Y de mi tía nunca supimos más, desapareció para siempre. Estas historias las quise compartir con ustedes. Si les han gustado, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios y gracias por ser parte de este canal.